Muy bienvenidos a todos y todas en nuestro primer episodio de Hablemos de Trabajo. Este espacio lo hemos anunciado en diferentes pods donde la idea es conversar un poco con ustedes sobre las diferentes problemáticas del mercado de trabajo, los problemas que tiene la gente diariamente y también para que conozcan qué es lo que hace el ministerio. En ese sentido, me gustaría presentar un poco las acciones que venimos desarrollando, principalmente en materia de atención al público, de las regulaciones que estamos llevando adelante y también, por sobre todo, de esos conflictos que los trabajadores tienen todos los días. En ese sentido, hemos modernizado bastante nuestro ministerio, incorporando tecnología, incorporando nuevos inspectores, también estableciendo nuevas directrices y por sobre todo fortaleciendo el diálogo social con los empresarios, con los trabajadores para tener propuestas mucho más serias y oportunas y fortalecer de esta manera nuestra institución. Hoy vamos a tocar un tema que realmente le importa a la gente, que le preocupa y que hemos visto en diferentes redes sociales que administra el ministerio, también a través de los medios de prensa, porque es un tema que se desconoce mucho y que también ha generado de repente mucha desconfianza en periodos anteriores, pero que hoy venimos trabajando con mucha fuerza y tenemos resultados concretos y principalmente algo que nunca se había hecho, la transparencia de los resultados. Esto es la inspección de trabajo. ¿Cómo el ministerio hace esos procedimientos? ¿Cómo está regulado eso y para qué lo estamos haciendo? Porque muchas veces esa desconfianza institucional hace que la gente no quiera denunciar, hace que la gente no se acerque al Ministerio de Trabajo, pero sin embargo nosotros hoy estamos atendiendo cada una de esas denuncias que la gente viene, que manifiesta, e incorporamos procesos inspectivos nuevos, mucho más simples, mucho más rápidos y por sobre todo con ese contacto con el trabajador. Porque anteriormente la fiscalización estaba vista como una serie de requerimientos documentales que efectivamente no detectaban cuál era la real infracción que se estaba haciendo. Solamente con este nuevo procedimiento donde el trabajador es el principal protagonista y donde tenemos de primera mano la información, podemos llegar a subsanar estas faltas o incumplimientos del mundo del trabajo. Nosotros como ministerio no queremos simplemente multar. Esa no es nuestra intención. Nuestra intención es disuadir por sobre todas las cosas y es revertir esa situación en la cual el trabajador está vulnerado en sus derechos. Por lo tanto, esta mañana le tenemos a Jessica Duarte, nuestra directora general de inspección del Ministerio de Trabajo, que nos va a estar comentando sobre cada uno de esos detalles que si a vos te toca, tenés que conocer. Tenés que conocer como patronal, pero tenés que conocer también como trabajador y por sobre todo que no tengas mucho miedo o que no tengas miedo de hablar con los inspectores porque todo lo que vos decís es confidencial. Así que voy a presentar a Jessica. Está con nosotros desde el mes de febrero de este año. Ella es funcionaria de carrera del Instituto de Previsión Social y ha prestado sus servicios durante 18 años en auditoría y algo que no es muy conocido en el sector público, quiero destacar. Ella es especialista en detección de fraudes previsionales y laborales. El trabajo que ha hecho Jessica nos ha permitido a nosotros realmente ser mucho más preciso en la detección del empleo informal, de la falta de seguro social de los trabajadores, porque previamente a esa visita que hacemos después de recibir la denuncia, nosotros hacemos una investigación y la expertise que ella tiene en esta materia de detección de fraudes previsionales y laborales realmente nos ha tenido una hoja de ruta muy precisa con resultados que hoy todos conocen y que están publicadas en nuestras redes. Así que síganos también en las redes del ministerio, en mi Twitter, en el Instagram, en el Facebook, donde ustedes van a tener realmente la noticia precisa del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bienvenida a este primer episodio de Hablemos de Trabajo.
Muchas gracias, ministra, muchas gracias. Aquí estamos para contarles cómo estamos trabajando diariamente para verificar las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores y nuestra misión es proteger al trabajador. Bueno, Jessica, contanos un poco y contarle a la gente también qué es lo que es una inspección laboral, ¿verdad? Y cuál es el objetivo, porque de repente la gente piensa que la inspección es ir directamente a hablar con la patronal. Porque en las prácticas anteriores entraba el inspector al lugar de trabajo y entraba en la oficina administrativa y directamente hablaba con la patronal y no hablaba con el trabajador, ni hacía una inspección ocular, ni visual, ni levantaba pruebas. ¿Cómo hoy estamos haciendo esta inspección y el objetivo que tenemos? Bueno, el objetivo principal es, como dije recién, proteger al trabajador. Y lo que hacemos es una verificación integral de la empresa. Llegamos, nos presentamos, hacemos una verificación ocular, hablamos con cada uno de los trabajadores porque tenemos que tener su día a día, cómo es realmente el trabajo dentro de una empresa. ¿Cómo vamos a saber? Hablando con cada uno de ellos, no solamente con el empleador, podemos hablar con el trabajador, con los sindicatos, los comités, las organizaciones que cuidan y velan a los trabajadores también, y nos acercamos a todas esas personas que están directamente relacionadas con la firma patronal. ¿Y cómo ves, Jessy, la apertura de los empleadores? ¿Hay resistencia o realmente ahora ya se dan cuenta de que las inspecciones laborales son en su propio beneficio? Y estamos en un nivel, en una etapa de cambios y transición, así como lo habíamos dicho, se está cambiando el chip, se está cambiando la manera de pensar del empleador y también de los trabajadores, generando confianza por parte de los trabajadores y también con cada uno de los empleadores. Sí hay todavía un poco de resistencia. Llegamos y primeramente la primera cosa que nos dicen los empleadores o los encargados de recursos humanos que nos atienden al ingresar es tratar de que retrocedamos de nuestra verificación y le explicamos los motivos por los cuales estamos, que generalmente es verificar las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores. Sí tenemos muy poco porcentaje de obstrucción, pero es mínimo. Sí, porque cuando implementamos recién en los procesos inspectivos con el cambio de la normativa, había mucha resistencia, había obstrucción, no le dejaban ingresar a nuestros inspectores de trabajo y entonces el ministerio, ¿qué es lo que hacía? Pedía la ayuda de la fuerza policial, de la fuerza pública a través de un pedido a los órganos jurisdiccionales, pero eso entonces mermó, ¿verdad? Entonces al mermar las obstrucciones, porque cuando a un inspector no le dejan pasar, significa que hay obstrucción. Y eso, de acuerdo a la norma de la OIT, también lleva sanciones o hechos agravantes, ¿verdad? Por lo tanto, la predisposición es muy importante. Con respecto a qué le preguntan ustedes a los trabajadores cuando se acercan, qué tipo de cuestionario usan, qué contiene el cuestionario de los inspectores. Tenemos un cuestionario y en él preguntamos su horario laboral, su jornada, qué días trabaja. No le pedimos la cantidad de horas diarias, sino más bien le preguntamos, ¿trabajas de lunes a viernes, lunes a sábados? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo tenés de descanso intermedio? ¿Qué días de la semana descansás? ¿Te pagan horas extras si superaste tu cantidad diaria? También le pedimos su antigüedad, si está inscrito en la seguridad social, si recibe algún tipo de descuento, ya sea por uniformes, también por pérdidas de mercaderías. O sea, hacemos una entrevista de acuerdo a cómo nos van ellos respondiendo. Nosotros podemos ir ampliando esas preguntas y ir asentando en esa planilla. Esa planilla es confidencial, no se le muestra al empleador, no forma parte del expediente, se guarda a reserva de la Dirección General de Inspección y también del Ministerio del Trabajo. Por eso aseguramos que es confidencial y también estamos reglados por el convenio de la OIT en el convenio 81, donde dice que si nosotros como funcionarios fallamos o damos a exponer estas entrevistas, estamos
expuesto, vamos a decir, ¿verdad? Sí, algún tipo de sanción. Sí, algún tipo de sanción, así O sea, mismo. esa es la Sí, responsabilidad del inspector, ¿verdad? así mismo. Guardar la confidencialidad de la información, que la patronal no se acerque y mire de Sí. reojo de vez en cuando qué está diciendo su trabajador. ¿Los inspectores evitan ese tipo de acercamiento o son más accesibles o flexibles? ¿Cómo administran esas situaciones en campo? Cuando el empleador o los representantes de los empleadores nos piden estar en las entrevistas, les solicitamos que ellos se retiren, que nos den un espacio para hablar con el trabajador. Y sí, se retiran. En caso de que ellos no se puedan retirar, para nosotros es una obstrucción a la labor inspectiva y vamos a emitir o hacer el acta de obstrucción y volvemos con acompañamiento policial para continuar con nuestras labores. Es importante también mencionar que la labor inspectiva tiene en parte cierta confidencialidad de las actuaciones, en el sentido de qué es lo que declara el trabajador, pero sin embargo, el empleador al final de todo acto inspectivo tiene que leer y tiene que recibir una copia de acta. Sí. ¿Cómo es ese procedimiento? Ese es el acta de visita. El acta de visita es el que se realiza en el mismo momento de la inspección, donde asentamos todo lo que vimos. Cuántos trabajadores vimos en la inspección ocular, cómo es la empresa, cómo es la infraestructura de la empresa. Si nos fuimos por cuestiones de salud y seguridad ocupacional, también ya asentamos ahí qué es lo que vimos, qué es lo que requerimos, qué es lo que estamos pidiendo que la firma subsane. En el momento le damos un plazo de X cantidad de días de acuerdo al riesgo o a lo que habíamos detectado en la visita, en la inspección in situ, y le pedimos esa subsanación en esa misma acta. Los trabajadores declaran en el acta inspectivo que tienen miedo de contar o al comienzo presentan cierta resistencia. ¿Qué le dirías a esos trabajadores con respecto a que no teman al cuerpo inspectivo? El cuerpo inspectivo está para ayudarles, el cuerpo inspectivo está para mejorar sus condiciones, ¿verdad? Pero cuando ustedes sienten, cuando los inspectores tienen cierto manejo de la situación, ¿están entrenados para ese momento? Sí, estamos entrenados y siempre entramos y tienen miedo. Hay que decir que sí tienen miedo porque los empleadores están cerca, pero les pedimos, les avisamos, les contamos que todo lo que ellos nos dicen es confidencial. Nuestras entrevistas quedan a nuestro resguardo. Entonces es como que ellos se sueltan y empiezan a contarnos cosas que de repente en las documentaciones no logramos ver. Que en los documentos ¿Qué, sí por ejemplo, te cuentan? ¿No? la jornada laboral. En los documentos o en las planillas de marcaciones no logramos ver que ellos sobrepasan esa jornada laboral. Ahí encontramos situaciones donde la firma tiene un sistema donde ya les corta las marcaciones exactamente a las 8 horas. Pero encontramos y ellos nos manifiestan que se quedan más posterior a ese registro de marcación. También nos cuentan sus descansos, que no les dan descansos, que no les pagan feriados, el feriado paga doble, que era la campaña que estuvimos haciendo en todo este año. No les dan esos feriados, pero nos cuentan ahí en la entrevista, nos cuentan. O sea, en la inspección también se detecta ciertas trampitas de los sistemas que están aplicando, porque eso es muy interesante, ¿verdad? Resaltar que cuando la inspección detecta dentro del requerimiento documental que la persona entra a las 7 y sale exactamente a las 5 a las 6 de la tarde, hay una sospecha de que hay un sistema programado. Y eso, especialmente porque Jessica es especialista en fraudes previsionales, nosotros y el equipo, le está entrenando al equipo también para detectar, nos damos cuenta. Las empresas tienen métodos ya de sistemas digitales, ¿cómo se llama? De huella dactilar. Sí, marcaciones. ¿O siguen marcando en planilla? Muy pocos en forma manual. La mayoría, el 90% de las empresas a las cuales fuimos ya cuentan con sistemas de registros de marcaciones. Generalmente les pedimos en el momento de la inspección, porque se puede dar el caso en que cuando salimos de ahí, ellos cambien por sistema. Entonces ya le pedimos la impresión o la remisión a nuestros correos electrónicos de ese registro, de ese día, por lo menos, que posteriormente nos remitan la totalidad de los meses que le solicitamos. También le quiero acotar un caso que habíamos detectado. La firma patronal nos dijo que no contaban con nuevos asegurados,
Nosotros teníamos... Asegurados de IPS, ¿verdad? Sí, Asegurados de IPS. sí, asegurados de IPS. Nosotros teníamos una sospecha de que existían trabajadores no formales, no estaban asegurados. Entonces revisamos registros de la DENIT, de la renta del año pasado, del 2024, y encontramos que la empresa declara trabajadores en situación de dependencia como gastos. Esa es una verificación que en antiguas administraciones no se realizaba. Hoy nosotros usamos el cruce de información y los datos que cuenta el Estado y algunas instituciones privadas a través del MITIC, usando el sistema de intercambio de información o a través de convenios que tenemos con otras instituciones. Entonces podemos verificar cada uno de esos registros de esas empresas. Entonces nosotros logramos corroborar y validar que la firma que nos dijo que no tenía trabajadores en relación de dependencia, sí contaban porque ellos declaran un gasto anual con respecto a esos trabajadores. Sí, para que vean qué importante es el uso de la tecnología y también la vinculación y la cooperación institucional en la detección de fraudes, porque anteriormente las instituciones eran bastante celosas de su información, no querían compartir, pero en este gobierno nosotros y el presidente de la República mismo, ¿verdad?, ha bajado la línea de que las instituciones tienen que compartir los datos y estos datos tienen que ser bien utilizados, ¿verdad? Porque también existe una responsabilidad, el deber de reserva institucional, el deber de confidencialidad, ¿verdad?, que manejan funcionarios responsables este tipo de acceso a información porque son informaciones sensibles. Sin embargo, sirve bastante para la detección del fraude laboral. Acá estamos hablando del uso de la tecnología para poder determinar si es que hay realmente una evasión al seguro o hay un incumplimiento o los trabajadores están facturando, ¿verdad? También se puede ya a través de la DENIT con estos convenios que tenemos hacer ese intercambio y ese chequeo de información y bueno, y finalmente revertir las situaciones, ¿verdad? Que es lo que buscamos. Sí. Jessica, y vamos a volver un poco al inicio de la etapa inspectiva, ¿verdad? Porque la etapa inspectiva no se hace al azar. No es que uno dice, bueno, hoy voy a controlarle a tal empresa, voy a controlarle a fulano. No, no se hace así, ¿verdad? Explícanos un poco cómo se planifica un proceso inspectivo. Okay. Nosotros contamos en nuestro manual 346 del año pasado, contamos con 3 etapas. La de planificación. Vamos a hablar de la de planificación. Nuestras empresas a verificar o a inspeccionar pueden iniciarse por una denuncia de trabajadores, de sectores, el sindicato. También podrían iniciarse de oficio por cuestión nuestra, porque hicimos un análisis de riesgos de sectores que podrían estar evadiendo o incumpliendo alguna condición laboral en los trabajadores. También hacemos por accidentes en caso de urgencias o si verificamos que existen condiciones que arriesguen la vida del trabajador, también podemos iniciar de oficio. También nos solicitan por órdenes judiciales y también últimamente estamos recibiendo pedidos de otras instituciones para que acompañemos con nuestra labor inspectiva las verificaciones que también ellos hacen. Por ejemplo, les doy el caso de migraciones. Ellos nos están pidiendo que nosotros acompañemos. Ellos verifican lo que es el ámbito de su competencia, que es la erradicación, cuánto tiempo están, y nosotros verificamos nuestras condiciones laborales. Eso es últimamente lo que estábamos también ya trabajando en forma interinstitucional. O sea, hay una coordinación de los diferentes ámbitos del sector migratorio, ¿verdad? Que es una problemática también que aqueja principalmente en las fronteras, el tema de trabajadores migrantes que no tienen permiso de la Dirección General de Migraciones, ¿verdad? Para poder trabajar. Bueno, y otras cuestiones que de repente se detectan únicamente yendo al lugar, ¿verdad? Yendo a campo, porque también había muchas opiniones que decían, no, la fiscalización puede ser toda 100% digital, pero no es cierto. Nosotros, para poder encontrar falencias, tenemos que hablar con el trabajador, porque existen condiciones de verificar ocularmente, como dijo Jessica, ¿verdad? ¿Cuál es y así también se detectan situaciones de lugares o entornos laborales en las cuales no hay condiciones de infraestructura, hay un riesgo en la salud del trabajador. ¿Cómo operan con cuestiones de salud y seguridad ocupacional? ¿Cómo están trabajando hoy?
Actualmente contamos con una dirección especializada de salud y seguridad ocupacional. Nosotros pedimos el acompañamiento técnico del director o funcionarios de esa área, que son los expertos en la materia. Ellos nos acompañan, si bien nosotros fiscalizadores tenemos conocimiento para realizar esas mismas funciones, que ellos nos acompañen le da un peso a nuestra inspección, le da un plus y una validación también. Nosotros controlamos todo lo que el decreto 14390 nos indica. Hacemos en nuestra acta de visita los pedidos de requerimientos o subsanaciones que le damos a la empresa. Y posteriormente también con este equipo de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional hacemos un informe técnico para ver si esas empresas revirtieron esas observaciones que nosotros habíamos detectado. Existen casos en el que el riesgo del trabajador arriesga mucho, atenta a la vida del trabajador, y tenemos la facultad de suspender las actividades laborales de forma temporal o parcial solo de un sector o total, de acuerdo a la gravedad de lo que estábamos verificando e inspeccionando. Y volviendo a las fiscalizaciones electrónicas o a distancias, la inspección in situ, la fiscalización a distancia nunca va a poder reemplazar una verificación in situ. Las fiscalizaciones a distancia o electrónicas se permiten solamente para casos donde la verificación debería ser documental. Por ejemplo, nos queremos saber si se hizo el pago de feriado paga doble de una totalidad a la empresa, donde yo tengo cuántos son los trabajadores en mi sistema REOP inscritos y activos. Yo puedo solicitar eso de forma electrónica, pero hay cosas incumplimientos que nosotros no vamos a poder detectar solicitando solamente documentación. Tenemos que estar en campo. Tenemos que hablar con el trabajador, tenemos que observar a la empresa. Claro, porque la precisión de los hechos que ocurren en la empresa o de las situaciones que vive la gente en el entorno laboral lo tiene efectivamente el trabajador, ¿verdad? Y es por eso que creo que tenemos que remarcar fuertemente sobre la protección y la confidencialidad de lo que dice el trabajador. No obstante, también una cuestión muy importante. En el ministerio se garantiza el derecho a la legítima defensa por parte de la patronal, ¿verdad? Acá nosotros lo que buscamos es justamente este equilibrio entre las relaciones laborales. Tenemos normativas que permite el acceso a las documentaciones de la patronal, la presentación de las documentaciones en sede administrativa, que estos puedan presentar su descargo y que después se inicie un sumario justo, ¿verdad? Un sumario justo que es donde se evalúan realmente las pruebas que se recogen durante el proceso inspectivo. Pero un aspecto importante es que las pruebas recogidas en inspección hacen plena fe, ¿no es así? Sí, hace plena. Son como declaraciones juradas. Sí, las actas de los inspectores son y valen en juicio como declaraciones juradas. Sí mismo. Entonces, en ese sentido, es muy importante lo que señala Jessica de que tenemos que ir a campo. Muchas veces también como ministerio nos han cuestionado que no tenemos muchos inspectores. Y es una realidad que no podemos dejar de mencionar. La Dirección de Inspección y Fiscalización es de larga data, o sea, no es una dependencia nueva del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, nunca se ha fortalecido. Hoy nosotros tenemos cursos para inspectores, tenemos formación en salud y seguridad ocupacional. Por primera vez los inspectores tienen equipo de protección. Sí. Eso también es importante destacar, ¿verdad? Tienen botas, tienen las máscaras, tienen... ¿Cómo? Tienen el casco, sí. Tienen todas las medidas de seguridad, porque como Ministerio de Trabajo vamos a mandarle a nuestros inspectores y que después le pidan prestado a los bomberos para entrar en un siniestro, ¿verdad? Entonces ahí también entra mucho lo que es la responsabilidad institucional que se está teniendo. Y sobre este aspecto de las pruebas, porque es muy relevante para la legítima defensa el tema de las pruebas y también para la corroboración de hechos. ¿Hoy los inspectores están usando cámaras? Sí, estamos usando videocámaras corporales que llevamos en una pechera desde el inicio de la inspección. Antes de ingresar al predio de la firma patronal, nosotros leemos a qué orden de inspección está haciendo referencia esta filmación. Comunicamos cuando ingresamos, le avisamos, comunicamos que estamos grabando el procedimiento y que es para transparencia nuestra y también del empleador.
Y también queremos acotar que sí, grabamos las entrevistas con los trabajadores, pero también se resguarda esa información. Las filmaciones o las videofilmaciones que hacemos con respecto a los trabajadores, las separamos del archivo principal para que en el caso de que posteriormente, en cuestiones en el procedimiento de sumario, se quiera revisar la videofilmación, no se accedan a las entrevistas con cada uno de los trabajadores. Y ahí es importante resaltar algo. Paraguay tiene una ley por la cual le obliga a todos los inspectores, fuerza pública y cualquiera que tome alguna intervención utilizando, ¿verdad?, sus potestades o atribuciones institucionales, tienen la obligación de portar una cámara. Esta ley es del año 2021, si no me equivoco, y la policía ya la está utilizando, y la segunda institución que está aplicando y que ha reglamentado el uso de las videocámaras corporales ha sido el Ministerio de Trabajo, porque esta ley lo que remarca es justamente el principio de transparencia, de confidencialidad, de reserva de las actuaciones también, porque hay situaciones muy riesgosas, ¿verdad? Hemos visto sucesos donde se les ha pegado, ha habido situaciones de violencia contra los inspectores. Recordemos esta inspectora de INAM, en el cual fue violentada y que tuvo que llevarse a órganos jurisdiccionales. Ella está cumpliendo una función de control, tiene una investidura y estos elementos también proporcionan medidas de seguridad para los inspectores, pero también a nosotros nos proporciona medidas de seguridad, de transparencia, de que no existan hechos que podrían representar algún tipo de corrupción, porque es lo que trabajamos y evitamos para cambiar un poco esa imagen institucional. Y también le instamos a la gente, ¿verdad?, que si hay alguien que se haga pasar por inspector, que nos ha ocurrido, porque siguen teniendo las credenciales, no sé cómo, ¿verdad?, que se acerquen en el interior del país principalmente, mucho cuidado. Y también decir que existen las direcciones regionales, pero las direcciones regionales no tienen competencia para fiscalizar, solamente para tomar denuncias y hacer procesos de conciliación, pero nunca para inspeccionar. Si se va alguien para querer inspeccionarte y no tiene una orden de inspección, que vamos a mostrar en pantalla cuál es el modelo de la orden de inspección, que es muy importante que conozcan, es una boleta en triplicado que tiene la firma de la directora y es el único documento válido para entrar. Así que si hay gente que quiere hacerse pasar por inspectores de trabajo, también denuncien. Así mismo, ministra, y también se cuenta para que ustedes puedan verificar en la web de nuestro ministerio los datos de cada uno de los inspectores. El inspector debe ir con su credencial, con su chaqueta, debe identificarse y también contamos con los canales de denuncias, de asesoramientos, donde el empleador, incluso los trabajadores, pueden consultar si es válida la visita que le están haciendo los inspectores. Así como dijo la ministra, nosotros vamos munidos de nuestra orden de inspección que dejamos una copia al empleador y también quedan en nuestros registros. Sí, no, creo que hay muchísimas cosas para hablar en temas de inspección. Creo que amerita otro capítulo, ¿verdad?, más especializado sobre accidentes de trabajo, también sobre cuáles son los documentos de tenencia obligatoria que tienen que presentar en la sede administrativa, porque hay muchas empresas que no se van, ¿verdad? Se le hace la inspección y no acercan sus documentos, están perdiendo una oportunidad para probar realmente lo que dice en el acta de infracción, ¿verdad? Por eso esa presentación es muy importante, no lo dejen pasar, asesórense por buenos abogados laboralistas, porque hemos visto muchos errores que podrían haber sido subsanados si se tenía también, ¿verdad?, un buen asesoramiento jurídico. El derecho laboral es especialísimo. El derecho laboral requiere de esa expertise y más todavía cuando le estamos controlando a las empresas. Las empresas, nosotros, como le digo, garantizamos el derecho a la legítima defensa, garantizamos que los procesos sean transparentes, pero no obstante también controlamos que los trabajadores que están en sus establecimientos, que son sus colaboradores, realmente sean retribuidos, que se le pague un salario justo, que se le pague las horas extras, que se le incluya en el seguro social
Ese es el trabajo del ministerio y nosotros vamos a continuar el año que viene con más fuerza y vamos a continuar hablando de este tema porque realmente interesa conocer esos detalles y vamos a estar informando, ¿verdad? Más datos también, ¿verdad? De lo que son los resultados que estamos teniendo. Bueno, Jessy, vamos a ir cerrando este espacio. Te agradezco por hacer bastante didáctica esta conversación, que es lo que esperamos que la gente entienda. Y bueno, nos encontramos próximamente en otro episodio más de Hablemos de Trabajo. Muchas gracias. Gracias.